Bienvenidas y bienvenidos a Enseñar Preguntando, un espacio para pensar la educación desde la pregunta, la reflexión y el pensamiento crítico. Soy Laura Curvelo y hoy compartimos un nuevo episodio. Los invitamos a pasarse por la descripción del canal. Allí encontrarán un enlace directo a Nous.uy, donde podrán conocer más sobre sus propuestas de formación, cursos, publicaciones y materiales educativos vinculados al pensamiento y al arte de enseñar desde la pregunta. En este episodio, Axel Rubalcaba Gámez entrevista a Laura Curvelo sobre su trayectoria personal y la potencia de la pregunta en el aula. En esta nos acompaña Laura Curvelo. Ella egresó del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay, es máster en Filosofía 318 por la Universidad de Girona, diploma superior en Educación, Pedagogía e Infancias, es maestrando en Educación por la Universidad de Quilmes de Argentina y está doctorando en Educación en Flaxo, Argentina. Es formadora de formadores y coordina el Centro Nous de Filosofía para Niños, localizado en Uruguay. Trabaja en el área de Filosofía, Pedagogía e Infancias, pertenece a varias organizaciones de filosofía para niños e interactúa con otras muchas en diversos países, México, Argentina y España. Ha trabajado en la formación de docentes, tanto presencial como virtual, con profesores de Uruguay y del exterior, Argentina, México, Colombia y España. Bienvenida, Laura, ¿cómo has estado? Gracias, Axel. Gracias. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá contigo. Parecía que no se iba a poder hacer nunca esta entrevista, pero por fin estamos acá y estamos juntos para conversar un ratito. Gracias por invitarme. Muy bien, pues vamos iniciando con esta entrevista para conocer tu trayectoria profesional en esta propuesta pedagógica de Littman y Char. Y la primera pregunta es, ¿cómo conociste filosofía para niñas y niños? Conocí filosofía para niños y niñas en la búsqueda de un proyecto que me enamorara, partiendo desde el desencanto de la enseñanza tradicional de la filosofía. Sobre todo de cómo se daba clases de manera reproductivista, expositiva, las evaluaciones. Yo me recibí como docente de filosofía y enseguida empecé a trabajar y me daba como mucho ruido la forma en la que se evaluaba, el trato a los estudiantes, el hecho de no hacer pensar a partir de ideas nuevas, el estar en forma permanente reproduciendo lo que otros habían dicho. Yo decía, esto no es lo que yo quería, yo no quería enseñar filosofía, yo quería enseñar a filosofar, a pensar, a tomar posicionamiento como otros habían tomado en otros momentos de la historia, a que los estudiantes pudieran, ante un problema, ante un evento, ante un emergente, ante un texto, ante una película, ante una obra de arte, ante lo que fuera, movilizarse y pensar sensiblemente sobre lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí empecé, tiene que haber algo, decía yo. A la misma vez que me fui, dejé de trabajar en la educación, porque lo sentía como una contradicción hasta en el cuerpo, no podía soportarlo. Me arrepiento de haberme ido, pero me fui unos cuantos años. Y encontré filosofía para niños buscando en internet. Encontré, en primer lugar, unos cursos que se daban en Argentina. No logré que nadie me respondiera de esos cursos. Y empecé a buscar más lejos. Claro, en ese momento que alguien dijera un curso online, imagínate, te estoy hablando de hace 15 años atrás, no formaba parte de nuestra dinámica, ni siquiera era concebible pensar en estudiar a distancia. Cómo nos ha cambiado la mente, ¿no? Y bueno, afortunadamente respondió alguien del Centro de Filosofía para Niños de Madrid, contando que se iniciaba un curso precioso, que fue mi primer curso de formación en filosofía para niños que tomé con la queridísima Elena Morilla
que ella toma que ella, no sé cuál es el contacto institucional que ellos tienen, pero hay un curso de la Universidad de Laval, de Canadá, que ellos tradujeron desde el Centro de Filosofía para Niños de Madrid y que lo da Elena. La verdad me enamoré de ese proyecto, me encantó. Y bueno, y ahí empezó una carrera formativa, como una necesidad de formarme, de saber más. Y de la mano de eso, bueno, me fui a Madrid, fui al Centro de Filosofía para Niños de Madrid, tomé los 2 cursos de verano con Félix García Morillón, con Tomás Miranda, con Carmen Loureiro, con Angélica Sátiro. Angélica yo ya la había traído a Uruguay a dar unos cursos. Me enamoré de la calidad humana de toda esa gente, me enamoré del proyecto de filosofía para niños y bueno, me di cuenta que era lo que yo quería hacer. Entonces ahí, de la mano de eso, empecé a volver a la educación, a trabajar en educación secundaria, en educación primaria, en filosofía para niños. En los cursos quedaban las maestras, que en ese momento eran maestras de mis hijos, que solo al nombrarles el proyecto decían, qué interesante, vení. Y bueno, y terminé en la Escuela 229 de Lagomar trabajando con todos los grupos durante un montón de años. Generaciones completas de estudiantes han tenido filosofía para niños desde primer año a sexto, a partir de ese proyecto que se instrumentó desde la Comisión de Fomento de Padres de la Escuela 229 de Lagomar, que es en Canelones, Uruguay. Y bueno, así fue, un poco desde el desencanto y el enamoramiento. ¿Y cuáles fueron las experiencias al llevar filosofía para niñas y niños a la práctica? Ahí nos comentabas, ¿no? De esa formación de docentes, con esas escuelas. ¿Cuáles fueron aquellas experiencias que fueron significativas? Todas, desde el primer momento. En principio, esto que yo te contaba, ese curso que yo tomé con Elena era un curso teórico y online y no sincrónico. Entonces, tenía toda la dificultad de tratar de comprender muchas de las cosas que me decían, con el adicional que en Uruguay no estaban los libros, aún hoy cuesta que estén. Entonces, había cosas que me comentaban, yo sé, de Ari, el libro del descubrimiento de Aristóteles, o actividades que yo veía, porque ese libro, ese curso se basa en videos en los que tú observas niños filosofando. Entonces yo veía a esos niños filosofando, hablando sobre un texto que desconocía y al que no podía acceder. Entonces era como bien difícil. Entonces la experiencia maravillosa fue cuando pude empezar a acceder a los textos y hacer la conexión entre el texto y lo que el curso me decía. Se dio una cosa maravillosa también, ahora vuelvo a tu tema, pero me acabo de acordar de esto. Buscando los libros, voy a una librería que había en el barrio que yo vivía, que era una playa en Canelones, y le comento a la librera que quería esos libros. Y me dice, no, mira, acá hace muchos años una maestra hizo una experiencia con unos profesores veteranos, que también son profesores como de larga trayectoria en Uruguay, Langón, Bertolini, y otra profe que ahora no me acuerdo el nombre, me dice, pero esa maestra trabajó con los niños en la escuela y fue como una experiencia súper directa. Digo, ¿quién es? Marta Córdoba, me dice. Y la empezamos a buscar, ella tenía el teléfono, la llamo y me dice, te regalo todos mis libros, venilos a buscar ahora porque yo me jubilé. Entonces, no sabés lo que fue ese primer encuentro con esa maestra adorable, divina, que había tenido una experiencia real con los niños en la escuela, que otros profes habían observado y hecho como trabajos teóricos con eso, pero la que había estado en el aula con los niños era ella. Cuando ella me regala todos esos libros, que me acuerdo que era un alto así de libros, mira, los tengo acá, nunca moví esos libros o sea, ni los presté, yo sé de prestar muchos libros y compro libros y hago que circulen, pero esos son como un tesorito que de acá no se mueve. Y bueno, Marta me regaló esos libros y fue como que yo pude aterrizar muchas de las cosas que había visto en aquellos videos con los textos. Entonces decía, qué hermoso lo que habían hecho aquellos niños, pero yo lo veía como con retroactividad. Entonces, esa primera experiencia fue como maravillosa. Después, en la medida que las maestras de mis hijos me entraron a pedir que trabajara con los niños, a mí me pasaba
que yo decía, miraba muy nerviosa, ¿no? Con mi planificación al lado, sentada en el piso, en una ronda con los niños, así. Entonces, usábamos ese recurso, comenzábamos el diálogo, empezábamos a trabajar con las preguntas, no sé qué, y yo veía que de pronto un niño formulaba una hipótesis y decía, formuló una hipótesis, ¡ay, funciona! ¡Ay, qué maravilla! Y le preguntaba al niño, ¿y vos qué estás haciendo? Y él decía, yo estoy imaginando, y todo el proceso metacognitivo también funciona. Entonces era como que todo el encuadre empezó a ser precioso, como dice Carmen Loureiro, ¿no? Tenía un nivel de belleza que era increíble. Eso por un lado. Después que trabajé muchos años en la escuela, empecé a la vez, porque cuando vos te formas como formador de formadores, de alguna forma, recuerdo a Félix García Morillón diciendo, recuerden que ustedes tienen el compromiso de seguir este proyecto y de que la gente conozca filosofía para niños. Entonces yo decía, no puede ser que algo tan maravilloso como lo que yo estoy experimentando con estos niños, ese deseo de los niños de seguir, que me encontraban en el patio y me decían, profe, ¿cuándo tenemos? Y ay, no, ya se terminó. Y esa cosa tan linda. O sea, esto tiene que llegar a más y más y más y más y más niños. Entonces, la única forma de que llegara más y más niños era que se formara más gente en esto. Entonces, bueno, yo me empecé a formar como formadora y empecé a instrumentar cursos con maestros, con profesores, muchos maestros, porque originalmente en Uruguay era como que solo la vieja escuela que había estado trabajando en filosofía para niños, sin formarse específicamente en los programas, más a nivel un poco intuitivo, tenían como se manejaban dentro del paradigma de que era un área laboral de docentes de filosofía. Y a mí me interesaba que esto no llegara solamente a los docentes de filosofía, sino que fuera a los maestros. Y hay toda una discusión en torno a si los maestros estaban o no estaban capacitados, habilitados para pensar de manera filosófica, etc. Entonces, bueno, todos esos cursos de formación del magisterio fue maravilloso instrumentarlos y empezar en contacto con las maestras que me dan cuenta, realmente se les movía el piso pedagógico cuando encontraban los fundamentos de filosofía para niños. Y eso fue también vitalmente muy potente. Yo siempre digo que filosofía para niños, para mí, más que una forma de hacer filosofía, es una forma de educar, y por eso lo coloco como una pedagogía, y cada vez le encuentro más características de las pedagogías críticas, contestatarias, emergentes, emancipadoras. Entonces, me encanta el trabajo que hago, y cada uno de esos encuentros es significativo. Ahora, de la misma forma que antes me di cuenta que era necesario que llegara a más niños, también me doy cuenta que estoy cansada, que en algún momento quiero aflojar de tanto trabajo. Entonces estoy en un proceso de robustecer el Centro Nous de Filosofía para Niños. Y entonces en este momento estamos empezando a trabajar con 3 colegas, con Cecilia Moreira, que es de Florida, con Sandra Acevedo, que es de Durazno, y con Laura Riet, que es de Montevideo, en todo un proyecto que empieza a tomar cuerpo de grupo, ¿no? De empezar a pensar. También es un desafío para mí, que siempre he sido como muy autónoma y muy autogestionada, pensar con mis compañeras, decidir qué hacemos, establecer algunos protocolos, tomar decisiones en conjunto. También para esto de poder retirarme y que haya gente que siga y que siga con ganas y que siga con un lineamiento que tiene que ver con una forma de hacer filosofía para niños que para mí es la forma de trabajo que sigue el Grupo IREF, que sigan algunos otros centros también en México, que me parece que es la forma que honra al padre, que hace que, me parece que si Lippmann nos viera trabajar se sentiría orgulloso de lo que estamos haciendo. Entonces, por ese lado, con esos lineamientos, con esos criterios éticos, políticos, morales, pedagógicos, estamos tratando de constituir y robustecer este centro de filosofía para niños que también empieza a ser como súper significativo todo lo que empieza a pasar. Así que lindo, un proceso precioso. Hay 2 temáticas que me gustaría que abordáramos. Por un lado, la parte de esa cargo,
se podría decir, de formadora de formadores. Ahí mencionabas, bueno, en el currículo se da a conocer que existe la máster en filosofía 318. ¿Nos podrías platicar de eso y del otro? Nos comentabas del centro Nous. También, ¿por qué el nombre? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles son los objetivos? Esas dos temáticas. Adelante. Formadores es, a ver, siempre digo, hay frases que uno se las termina apropiando, ¿no? Entonces, trabajar en filosofía para niños no es un proceso intuitivo. Hay una metodología, hay unos recursos, hay una forma de trabajo, hay un sustento pedagógico, sobre todo eso, hay un sustento pedagógico. Uno por sentar los niños en ronda no está haciendo filosofía, uno por sentar los niños en ronda no está dialogando, uno por sentar los niños en ronda no está trabajando desde una posición de respeto intelectual por las infancias. Entonces, hay un sustento ideológico, pedagógico, filosófico, político, ético, que sostiene los programas de filosofía para niños, que sostiene lo que Lippmann desarrolló, lo que Irene de Puig y Angélica de Sátiro aportan a los programas de filosofía para niños con el proyecto Noria desde la creatividad y desde el aval del propio Matthew Lipman. Entonces, hay o debería haber un cierto rigor intelectual, un cierto rigor epistémico en aquello que hacemos en relación con las infancias, porque es de cuidado trabajar con el pensamiento de la gente. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con estas personas, que ni siquiera se ofrecen voluntariamente a que trabajemos con ellas, porque en general lo hacemos dentro del ámbito de lo escolar, y el sujeto escolarizado es un sujeto que está normalizado, que está disciplinado, y todo. Entonces nosotros vamos y trabajamos y ellos aceptan, ¿verdad? Entonces, hay allí una exigencia magisterial, epistémica, te repito, de cuidado por lo que hacemos. Que además la dimensión del cuidado es una dimensión permanentemente presente en los programas de filosofía para niños. Entonces, ¿quién puede formar a un docente? Yo creo que puede formar a un docente aquel que tenga el aval de otros que han dicho sí, él puede. ¿Qué quiere decir sí, él puede y quiénes son esos otros? Esos otros son, en mi caso, gente que se ha formado con el propio Lippmann y que conoce cómo Lippmann formó, cómo instrumentó sus cursos, cuáles eran sus intenciones, sus propósitos y sus objetivos. Que pueden comprender a cabalidad el programa. Por otra parte, nos empezamos a poner viejos. Entonces tenemos que empezar a pensar en otros formadores que nos sigan, que continúen de alguna forma el proyecto original o con modificaciones, pero no traicionado. No sé si me explico. Yo he escuchado gente que trabaja en filosofía para niños y que habla de debate, por ejemplo. Entonces, cosas así que vos decís, o que no se cuestiona la palabra niños y niñas, por ejemplo, o que plantea que Lippmann tuvo un posicionamiento machista, y vos decís, está medio descontextualizado eso, capaz que los que tenemos que rever eso somos nosotros, y no Lippmann, que en su momento, la verdad que hizo un trabajo especialmente bueno, entonces no le vamos a caer por lo que tiene que ver con el género, cuando eso no era una cuestión epocal de él, y sí es una cuestión epocal nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, volviendo al tema? Yo creo que tomar la antorcha y seguirla desde ese rigor académico. Entonces, ¿quiénes son los formadores? Y para mí los formadores son los que tengan el aval de otros formadores que se han formado dentro de ámbitos institucionales o de grupos o de organizaciones reconocidas por la comunidad de gente que trabaja en filosofía para niños. Porque el tema de ser comunidad,
pedagógica, el tema de estar en contacto, el tema de saber, hoy me hablabas de quiénes han sido tus maestros en México, por ejemplo, y por fuera de la entrevista. Entonces, bueno, el que nos conozcamos todos, el que todos sepamos qué estamos haciendo, el que cuando tenemos una duda pueda levantar un teléfono y conectarme con Gloria Arbonés o con Irene o con Angélica o mandarle un mail a Félix y decir, tengo esta duda, y que podamos trabajar en comunidad con unos criterios, Entonces, hay ahí mucha cosa construida que tenemos que tomar la antorcha y saber cómo se la pasamos a los siguientes, pero tiene que ser en este marco de formarnos para formar. Y que habrá otros que se formen para trabajar específicamente con los niños y que no les interesa formar a otros maestros. Y hay allí un separador en esas aguas. Una cosa es trabajar pedagógicamente desde la formación docente para que trabajen con niños y otra es la formación docente para trabajar con docentes. Son otros los lenguajes, son otras las metacogniciones, son otros los saberes, son otros los objetivos. Centro Nous, que me preguntabas, tiene las dos vertientes. Tiene la vertiente de aquellos formadores, aquellas personas que nosotros avalamos como gente que está capacitada y formada a través de nuestros diplomados o de diplomados y cursos que tomaron en otros países y que nosotros les reconocemos que tienen el valor que esperamos que tenga un curso, un diplomado, una formación inicial, una formación de profundización, y otros que trabajarán con niños y algunos que reconocemos muy pocos, porque también va a depender de sus intereses y de su búsqueda de sentido, que quieren trabajar con otros docentes en la divulgación de estos programas. No es lo mismo. Bueno, Centro Nous, que me preguntabas también, es un centro que surge hace 5 o 6 años, como ese espíritu inteligente, retomando un nombre de una novela de Lippmann, con las ganas de divulgar lo que hacemos y de que haya un espacio de referencia para los que nos busquen también. Un lugar en el que podamos contar, bueno, estamos haciendo tal curso, estamos haciendo tal cosa, la propuesta, tenemos esta propuesta presencial, esta otra propuesta online. Todas estas cosas también a nivel de web tomaron como ciertas características especiales durante la pandemia, entonces de ese lugar aprendimos algunas formas de hacer, de ser y de pensar o de existir en el ámbito de lo educativo. Y bueno, en este momento, ya te comentaba, estamos con este equipo en el que me integro con 3 compañeras más, siendo como un poco digamos, la coordinación del Centro Nous. Estamos recibiendo propuestas de otros centros que hacen algunos otros trabajos a nivel educativo o a nivel filosófico para que nos acerquemos a ellos a trabajar. Estamos recibiendo pedidos de algunos colegas que quieren que les avalemos su trabajo, entonces también estamos discutiendo cuáles son los criterios con los que vamos a dar esos avales. Estamos en formación, estamos en proceso, estamos trabajando. Ahí nos mencionaba sobre lo de la pandemia. Vamos a profundizar en eso. ¿Cuál fue la experiencia en esa pandemia en cuestión de la formación? Bueno, en principio, durante la pandemia ocurrieron cosas muy interesantes que creo que esto de ser compañeros, de estar juntos a pesar de la distancia, con gente de España, con gente argentina, gente de distintas ciudades dentro de los distintos países, con gente de México. En ese sentido, el inicio de la pandemia fue un lugar de mucho refugio para mí en las comunidades de filosofía para niños. Se pensaba, se hablaba, se proponía, se armaban comunidades de diálogo específicas de formadores, específicas de gente que necesitaba conversar y hablar sobre la pandemia, sobre lo que nos estaba pasando, sobre cómo nos sentíamos, etc.
Entonces fue como un proceso interesante encontrar refugio, e incluso hacíamos, que era muy lindo, con algunos compañeros, bueno, se hicieron congresos online, pasó de todo, ¿no? Pero con algunos compañeros, Iñaki de Cataluña, Gloria, Eugenio de México, Leslie, Oli, Alex, eh, ay, no me quiero, Victoria McLean de Argentina, bueno, mucha gente muy linda, nos juntábamos a guitarrear, nos juntábamos porque necesitábamos estar juntos. O sea, que esto de comunidad excede lo académico. Es como un núcleo de confianza, ¿no? Un núcleo de refugio, de cuidado, de si vas a venir a Uruguay, ven a quedarte a mi casa, o si vas a ir a Cataluña, ya sabes que vas a ir a lo de Gloria y vas a ser excelentemente cuidada y atendida. O sea, hay como, si vas a ir a Galicia, ni te digo, ¿no? Vas a estar con Carmen Loureiro, que es una diosa divina. Entonces, ¿qué pasa? Uno siente que tiene grupo, que hay confianza, que hay cuidado, que hay compromiso. Entonces, el contacto es permanente, tanto para esto que pasó en la pandemia, de darnos acogida, de darnos hospitalidad, de cuidarnos entre nosotros, de pensar pedagógicamente, de pensar en filosofía para niños, como en divertirnos y juntarnos quizá para guitarrear o tomar un vino, ¿no? Entonces, de lejos, pero juntos. Eso por un lado. Después, académicamente, lo que ocurrió durante la pandemia fue, al menos en mi experiencia, fue como un refuerzo importante de la cantidad de gente interesada en hacer cosas en el terreno de filosofía para niños. Al menos en Uruguay, fue el año que yo mayores inscripciones tuve en el diplomado con un grupo numerosísimo de gente interesada en formarse. Como que también de alguna forma, por un lado la pandemia nos tenía más interconectados a Internet, el diplomado es online con un componente sincrónico y otro asincrónico. Entonces, buscaron formas de formarse, de aprovechar sus tiempos y creo que eso fue enriquecedor. Y después creo que nos permitió pensarnos, que de eso se trata, ¿no? Pensarnos mucho como personas, como docentes, como interconectados, como qué quiero hacer, quiero este tipo de formación, quiero otra formación. Esta gente, por ejemplo, que yo te contaba, que han hecho el diplomado online conmigo, ahora los estoy invitando a jornadas presenciales y están felices de poder encontrarse por primera vez en forma física presencial. Entonces, yo creo que fue un periodo en el que cada uno hizo lo que pudo, hubo gente muy creativa, Angélica hizo cosas maravillosas durante la pandemia, mucha gente pensando cómo seguir a pesar del miedo, a pesar de la conciencia de la incertidumbre. Yo creo que fue un momento más de los momentos que nos tocan vivir, difíciles. Fue un momento especialmente difícil, pero creo que salimos bastante, no diría mejores, que era una de las cosas que discutíamos, saldremos mejores, no saldremos mejores, pero creativos y también críticos, eso sí, eso sí. Y ahora, ¿qué otros proyectos has hecho o planeas hacer que reflejen de alguna forma tus retos y tus metas? Ya nos habías comentado un poco de lo del Centro NOS, pero profundicemos en eso. Yo tengo en este momento la meta con Centro NOS de que haya un representante de NOS en cada uno de los departamentos de Uruguay, que no sé si te lo comenté eso. Entonces empezar a contactar gente que ya se ha formado en algunos diplomados y que sea como en diplomados que di anteriormente, ¿no? Que sea como la persona referente de filosofía para niños ahí. Por eso que te explicaba también de que filosofía para niños no se puede trabajar de manera intuitiva, entonces que haya una persona formada, que sea referente en un espacio geográfico para consultar, para organizar cursos, para trabajar con bibliografías, para explorar planificaciones y formas de hacer filosofía para niños en las aulas con
en las escuelas, me parece que es importante empezar a pensar en eso, que haya como una red, un entramado, que se densifique un poco y que no sea solamente yo la referencia. Por supuesto que puedo seguirlo siendo, por supuesto que me gusta hacerlo y todo lo demás, pero bueno, la vida es una se va cansando, una va empezando a decir, uy, me gustaría no trabajar tanto, entonces, o quizá también pensando en un retiro de lo que es el trabajo dentro del Centro de Formación Docente Oficial en el que trabajo, como profesora de pedagogía y de epistemología, pensar un poco en, bueno, en ir creando esa red para cuando ya quiera no trabajar más para el Estado, empezar a de alguna forma trabajar un poco mejor dentro de Filosofía para Niños en Uruguay. Ese es un proyecto desde el punto de vista organizativo de NOUS en adelante, que todo se está gestando, que todo lo estamos hablando como te decía hoy, con Cecilia, con Sandra y con Laura. Y a nivel personal estoy bastante atravesada por lo que es el proyecto de indagación que tengo en relación a las preguntas pedagógicas, que tiene que ver con mi tesis de maestría, yo hice una maestría en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Girona, específicamente en Filosofía para Niños, y luego con esta cuestión de que creo que Filosofía para Niños tiene un componente pedagógico muy fuerte y que es una forma de educar, decidí tomar una segunda maestría en la Universidad de Quilmes en educación. En esa maestría, en la tesis, trabajé el desarrollo de la pregunta pedagógica como potenciadora del pensamiento crítico. Y ahora estoy trabajando, me anoté también en un doctorado en la Flaxo de Argentina, y estoy pensando las vinculaciones que puede haber entre una educación emancipatoria y la pregunta pedagógica crítica. Entonces, le puse ese nombrecito de pregunta pedagógica crítica a aquella que yo considero que tendría determinadas características que surgen de la investigación del máster para acompañar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes con los que trabajamos. Entonces estoy si te mostrara acá el escritorio, es un montón de libros, todo vinculado a la pregunta, a la pedagogía, al lugar del pensamiento de la educación, a la didáctica de las preguntas. Mi posicionamiento es que habitualmente trabajamos desde modelos didácticos heredados, en los cuales no reflexionamos demasiado en torno a la potencia de la pregunta. Como vos bien sabes, en los programas de Filosofía para Niños, el modo de preguntar y las preguntas tienen que ver con el desarrollo de habilidades, de actitudes y de valores. Y eso está bárbaro que funcione así dentro de los programas de Filosofía para Niños, pero deberíamos poder externarlo y podríamos, entonces, creo yo, desarrollar unas formas de preguntar que tengan mucho más que ver con la indagación, con la construcción de saberes con nuestros estudiantes y mucho menos que ver con la reproducción de lo que otros han dicho y hecho, que no sé si te acordás que te dije que era lo que me había alejado de la educación formal. Entonces, aquello que me alejó en principio es lo que me acerca y quiero transformar. Es como, viste, que las biografías que nos atraviesan son como innegables, ¿no? Entonces, bueno, estoy buscando si la pregunta pudiera ser ese dispositivo pedagógico, no didáctico, porque me interesa mucho más el sustento del por qué pregunto, para qué pregunto, qué objetivos tengo cuando pregunto, quiénes son las personas a las que le pregunto, qué subjetividades construyo cuando pregunto, que el cómo pregunto desde la modalidad didáctica, y cómo pregunto para abrir una clase, cómo pregunto para el desarrollo, cómo pregunto para el cierre. Eso ya no me interesa, no quiero trabajar en lo metodológico. Quiero trabajar en la cuestión de qué es lo que nos pasa, cómo nos podemos sensibilizar. ¿Viste aquello de Lippmann de sensibilidades más inteligentes e inteligencias más sensibles? De poder pensar mejor y más sensiblemente qué le pasa al otro
con mis preguntas. ¿Y cómo puedo hacer que el otro se potencie y se emancipe o tome, no que se emancipe porque sería como muy pedante creer que una pregunta mía va a lograr que otro se emancipe, pero sí cómo puedo moverlo a un universo más decolonial, más crítico, más interesante, menos reproductivista. Muy interesante, vamos a estar al pendiente de ese Gracias, proyecto de investigación. Y gracias, bueno, pues vamos finalizando esta entrevista con la gracias. siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es filosofía para niños y por qué te sigues dedicando o por qué te dedicaste a ella durante muchos años? Ujú. Y para mí filosofía para niños es un modo de vida. Es una forma de entender la vida. Es una forma de... O sea, esta cuestión de, yo no sé si al final es la pedagogización que invade mi vida en general como docente, esto que somos, pero a mí filosofía para niños me transformó. Me transformó en algunos aspectos maravillosos y en otros que me transforman en cosas bastante indeseables, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no soporto, a partir de que empecé a trabajar en filosofía para niños, que alguien construya mal un argumento. Entonces escucho un informativista dando una información falseada y digo, ¡ah, por favor! O leo un título que está lleno de juicios previos y que pretende incidir en la forma en que vos vas a considerar la noticia y me enerva. Entonces, o cuando alguien empieza a decir algo y se deriva y no vuelve al tema. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros procuramos desarrollar como habilidades del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del pensamiento ético, del pensamiento que cuida al otro cuando se expresa y a su vez cuida al propio pensamiento, que se terminan transformando casi en tics, en obsesiones. Entonces, para mí, filosofía para niños es un modo de vida que me ha aportado unos excelentes compañeros de viaje, muchos de los cuales he nombrado a lo largo de esta entrevista. A otros me los olvido, pero no porque no los quiera. Me ha aportado una forma de comprender la educación y me ha aportado una forma de educar desde mis hijos hasta cualquier otro evento que tenga que ver con la vida misma, las películas que elijo, el arte que me gusta ver, cómo me posiciono ante una obra de arte, cómo me posiciono ante un problema. Me transformó la vida y entonces es hoy parte de mi vida. Le dedico mucho tiempo a lo educativo. Lo que hago en términos de pedagogía y epistemología está embebido de lo que entiendo que es la educación a partir de filosofía para niños. Mi forma de vincularme con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, esa apelación a la honestidad intelectual permanente, esa apelación al diálogo permanente, ese ayudar a otros a decir lo que piensan, es todo, no queda por fuera. La forma de vivir las experiencias, la intensidad de la significación de las experiencias que uno le aporta a la experiencia desde la reflexividad, los procesos metacognitivos, esto que te decía, yo hice ver a una persona conversando, pensando, decir, mirá, está imaginando, mirá, está haciendo una hipótesis, mirá cómo trabaja o cómo esa persona maneja tal actitud o tal valor, qué interesante. Entonces, eso me ha nutrido mi mundo de dimensiones que me eran bastante ajenas antes de trabajar con filosofía para niños y que me han densificado mi vida de cosas interesantes. Yo, por ejemplo, no tenía ningún tipo de sensibilidad artística, no, y aún hoy me cuesta, por ejemplo, mucho con la música. Pero
comprender el mundo artístico a partir de uno de los eventos que generó el primer curso de filosofía para niños que tomé en Madrid, en el que Félix García Morillón me entró con los ojos tapados a ver el Guernica, y cuando me destapó fue como el agobio que esa obra de arte generó, la densidad, la cantidad de cosas que a nivel emocional me provocó el enfrentamiento con ese arte. Antes de entenderlo, yo siempre quería entender. Entonces, antes de poder comprender cómo fue que Picasso hizo esta etapa, esta otra etapa, para quién la hizo, por qué le puso la lámpara, antes de todo eso, sentir la emoción de ese cuadro fue maravilloso. Sentir esas sensibilidades en las que yo no había reparado mucho. Hoy por hoy, por ejemplo, estoy muy movida por el universo de la pedagogía descolonial y hace poquito tuve oportunidad de estar en Salta y conocí la ciudad sagrada de los Quilmes y estuve como un acercamiento con esas culturas originarias diezmadas. También en México pasan hoy, también en México sentí lo mismo, diezmadas por la conquista, ninguneadas, anuladas. Entonces, desde ese lugar, Filosofía para Niños me ha transformado en una persona más sensible, políticamente más preocupada, más comprometida, con ganas de hacer cosas para que otros también puedan pensar esas realidades de manera crítica. Entonces, por ahí, Filosofía para Niños es todo. Gracias por acompañarme en Enseñar Preguntando. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir pensando la educación desde la pregunta. Los invitamos a pasarse por la descripción del canal. Allí encontrarán un enlace directo a Nous.uy, donde podrán conocer más sobre sus propuestas de formación, cursos, publicaciones y materiales educativos vinculados al pensamiento y al arte de enseñar desde la pregunta.